Amén. Estamos hablando en nuestra serie llamada Volverá, porque el Señor pronto volverá. Él ha prometido volver y sus palabras se cumplen. Entonces, estamos en esta cronología de la semana número 70, una semana que dura, ¿cuántos años? 7 años, y corresponde a la profecía del último tiempo de la humanidad en base a la Biblia, ¿no? La Biblia ha profetizado que queda una semana por cumplimiento en donde Dios tratará principalmente con el pueblo de Israel, que le han negado, ¿verdad? Han negado a Jesucristo como el Hijo de Dios. Creemos que la iglesia será tomada, ¿verdad?, por el Señor en el arrebatamiento. Nosotros seremos tomados, y ahí hay mucha discusión, como hemos dicho, si va a ser antes de la tribulación, al inicio, pero lo importante es que nos vamos con el Señor. Esta semana esta semana número 70 de la profecía de Daniel, esta semana de 7 años, tiene una serie de hechos, ¿verdad? Y estamos hablando de los sellos. ¿Se recuerdan? Los sellos que están ahí en el Apocalipsis. Juan tiene una visión, sube, ¿verdad?, al lugar donde está Dios en su trono, puede ver los seres vivientes que están en ese lugar. Hay toda una descripción en Apocalipsis capítulo 4. Y luego los seres que están en ese lugar le dicen, ven, mira, y el Cordero de Dios es el que abre los sellos que comienzan a desatar los juicios también de Dios sobre la humanidad, ¿verdad? Sobre esta humanidad que está viviendo el peor momento de la historia. Momento que está próximo a suceder, ¿verdad? Creemos que el Señor ya viene pronto. Todo el escenario político, bélico, social, económico, religioso, ya está completamente acomodado, completamente, ¿verdad?, para que suceda esto que la Biblia nos profetiza. Entonces, antes de avanzar con los sellos que vienen, debo hacer algunos alcances, ¿no? Los sellos, vamos a tener varios tipos de juicios dentro del Apocalipsis. Los que estamos viendo ahora son los sellos que están ahí, Apocalipsis capítulo 6 en adelante, y son juicios iniciales, ¿ok? Lo que vamos a aprender son solamente juicios iniciales. Si usted ya considera que lo que hemos visto es terrible, bueno, es solamente un juicio inicial y de alguna forma es un fundamento para los siguientes juicios, ¿ok?, que vamos a ver. Entonces, abren el camino a lo que viene, actúan como un prólogo o una introducción a lo que se conoce como la ira de Dios. Tú y yo no estamos hoy día bajo la ira de Dios, ¿verdad? Estamos a través de Jesucristo y podemos gustar, como decíamos hoy día, de su misericordia, de su favor, de su gracia. Pero uno de los atributos también de Dios o característica es su ira, que se ha manifestado en distintos momentos de la humanidad. Sin embargo, lo que se detalla acá en el libro de Apocalipsis y en el conjunto de los libros proféticos es que la ira de Dios vendrá sobre la humanidad como nunca antes se ha visto, ¿ok? Entonces, estos sellos que estamos leyendo, aprendiendo, son solamente juicios iniciales que le están dando el escenario, están abriendo el camino para lo que siguen, ¿verdad? El rompimiento de cada uno de estos sellos que están en un rollo, imagínense un rollo que era como una especie de, ¿qué podría ser? Como un pergamino, algo así, ¿no? Un escrito, ¿verdad? Y esto tenía un sello. Entonces, en la medida que se iban abriendo estos sellos, según la profecía, comienzan a caer los juicios de Dios, ¿ok? Entonces, el rompimiento de cada sello desencadena un evento. Yo creo que usted ni yo queremos estar ahí, ¿no? No queremos estar ahí. ¿Cuál es el origen de la abertura de estos sellos? Es Jesús, ¿sí? Jesús es el Cordero, lo que cantábamos recién, el Cordero de Dios, que es el que tiene la facultad, la autoridad, la potestad para abrir cada uno de estos sellos, de estos rollos que se mencionan en el Apocalipsis. Entonces vamos a ver el contenido en resumen de los primeros 6 sellos. Primero, tenemos en el primer sello, se habla de un caballo, de un jinete, ¿se recuerdan? Un caballo blanco que habla acerca del falso Mesías, ¿verdad? Una conquista
engañosa. Luego aparece una figura en el segundo sello de un caballo rojo, que habla de guerras y conflictos. Luego tenemos un caballo negro, que habla de hambre y escasez económica. Todo esto va a suceder durante el periodo de tribulación. El caballo amarillo simboliza la muerte, ¿verdad? Según el contexto bíblico, muerte por espada. Va a haber hambre, pestilencia, fieras, ¿verdad? Vamos a estudiar un poco de eso, no sé si alcanzamos a llegar. El número 5 habla acerca de las almas, el sello habla de que se desata el clamor de las almas clamando justicia, porque mucha gente va a morir en aquel momento y van a recibir salvación a través de entregar sus propias vidas. Hoy día tú y yo tenemos la oportunidad de ser libres y salvos a través de la fe. Ninguno de nosotros debe morir ni hacer nada, pero en aquel momento la cosa es distinta. El sexto sello nos habla de un gran terremoto, un tiempo de oscuridad, nos habla de una convulsión cósmica. Usted ha visto las noticias, ¿no? Todo lo que se está anunciando a través de la astronomía, todo lo que está sucediendo. Bueno, investigue, ¿no? Ya todo se va acomodando y hay muchas amenazas, ¿verdad?, para nuestros sistemas a nivel cósmico. El séptimo sello, porque son 7, Apocalipsis 8:1, es crucial. No describe un juicio directo, sino que sirve de alguna forma como una transición, ¿verdad? Y al abrirse este sello, que son los primeros 3 años y medio nada más, ¿eh? Entonces, al abrirse este sello, dice que hay un silencio en el cielo. Y luego de este silencio vienen 7 trompetas. No sé qué será mejor o peor, ¿no? Si el sello o la trompeta. Y las trompetas están, por decirlo así, contenidas dentro de cada sello. Recuerden que el sello es como el contexto para que se den estas cosas que se mencionan en las trompetas. Ahora, ¿por qué trompetas? Porque, ¿ha visto usted la guerra antigua? Se tocaban las trompetas, iban ciertas municiones, otro tipo de ataque, ¿verdad? Entonces, en ese contexto se va desarrollando estos juicios, ¿verdad? De hecho, el arrebatamiento es con trompeta de Dios, ¿verdad? Con un sonido, ¿verdad? Hay mucha discusión acerca si todos lo escucharán o no, pero lo cierto es, dice Pablo, que sonará la trompeta, ¿verdad? Y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego todos nosotros nos reuniremos con el Señor. Ya vimos los sellos, ¿no? Las trompetas. Estoy haciendo solamente un contexto para entender. Entonces las trompetas son, que están ahí en Apocalipsis capítulo 8 en adelante, hasta el 11, son juicios mucho más intensos y directos que los sellos, que son más generales, ¿verdad? No, las trompetas son mucho más directas, afectan áreas específicas del mundo, por ejemplo, a la tierra, al mar, el agua, los cielos. Cada trompeta va desatando una hecatombe, causando destrucción parcial. ¿Qué es lo parcial según la Biblia? 1/3. ¿Sí? ¿Cuánto es 1/3? A ver los matemáticos. Si tengo un círculo, a ver, ¿cuánto sería 1/3? ¿Cómo? Lo dividimos como en 3, ¿no? Y ahí tenemos, así sería, ¿no? Ok, 1/3. Ya, ahí tenemos entonces. Entonces dice que las destrucciones normalmente acá, en estas trompetas, son a áreas específicas y atacan 1/3 de la humanidad, del cielo, de la tierra, del agua, etc. ¿Ok? Las trompetas tienen su origen ahora en 7 ángeles. La anterior era en Jesús. Él es el que abre los sellos. Pero las trompetas son ángeles, ¿verdad? Porque de alguna forma Jesús lo que hace es dar el vamos a través de los sellos y luego son los ángeles que comienzan a sonar estas trompetas, ¿verdad? 7 ángeles reciben las trompetas y las tocan a través de la orden de Dios. ¿Cuál es el contenido de las primeras 6 trompetas? Recuerden que esto es mucho más específica. Primera trompeta, granizo. ¿Vio el otro día el granizo que cayó? ¿Sí? Chiquitito, ¿no?
no pasó nada. Bueno, yo creo que esto va a ser un poco más intenso, ¿no? Granizo, fuego mezclado con sangre, que de alguna forma quema la tercera parte de la tierra. Trompeta número 2, una gran montaña ardiendo cae en el mar. ¿Qué se imagina usted eso? Bueno, y mata a la tercera parte de la vida marina. Trae ese juicio. ¿Sabe lo que es la tercera parte, no? Considere usted que nuestro planeta es un planeta que está compuesto por más agua que tierra, ¿sí? Entonces el daño va a ser no menor. Usted dice, bueno, no como pescado, pero hermano, mire, lo que se va a vivir en aquellos tiempos no tiene... la pandemia que nosotros vivimos, eso fue pero un oasis realmente. La tercera trompeta nos habla de una gran estrella, que esta estrella se llama ajenjo. ¿Sabe lo que significa la palabra ajenjo en su original? Amargo, ¿sí? Amargo. Y cae sobre los ríos. Y dice la profecía que va a envenenar la tercera parte de las aguas, pero ahora de los ríos. Recuerden que las trompetas son específicas para ciertas partes de la tierra. Luego, la cuarta trompeta dice que se oscurece la tercera parte del sol, la luna y las estrellas. Eso sucederá bajo esta cuarta trompeta. La quinta. Aquí vamos a tener en el Apocalipsis dos ay. ¿Cómo se escribe esto? No es de haber, ¿sí? Sino que es como de ay, 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 para que lo entendamos nosotros, ¿verdad? Es una exclamación terrible, ¿verdad? ¡Ay! De los que en aquel tiempo, ¿verdad? Dice en una parte, ¡ay! De los que estén encinta, estén embarazadas, ¿no? Bueno, entonces, acá en la quinta trompeta aparece el primer ¡ay! De exclamación, y según el relato, se desencadenan, Juan lo describe como langostas, ¿verdad? Que tiene un significado, por supuesto, que atormentan espiritualmente por 5 meses a los que no tienen el sello de Dios. Recuerde que la iglesia ya salió. Y viene el segundo ay. ¿Sabe cuál es el segundo ay? Un ejército de 200 millones, acá lo menciona como jinetes. Obviamente entendemos que no va a ser con jinetes. Un ejército de 200 millones mata a la tercera parte de la humanidad. Por ahí se estudia y se dice que ¿quién podría tener 200 millones de soldados? ¿Quién cree usted? ¿Ah? ¿Quién podrá hacer? Los chilenos no, porque ni con todos los chilenos hacemos algo, ¿no? Los chinos, ¿verdad? Se dice que puede ser ahí, ¿no? Y están preparando sus temas, ¿no? Bueno, pero ahora no nos detengamos en eso, ni si son los chinos, los hindúes, los indios, no se detengan en eso. Séptima trompeta, Apocalipsis 11:15, dice, de nuevo acá en la séptima trompeta, al igual que en el séptimo sello, hay un punto de transición, ¿verdad? Y acá anuncia el comienzo del reinado de Cristo, que es distinto, ¿no? Y contiene dentro de sí 7 copas de ira. O sea, esto anuncia ya que el Señor viene pronto, se está acabando el tiempo y comienzan ahora, ya no son los sellos, ya no son las trompetas, sino que ahora vienen las copas de la ira. ¿De la ira de quién? De la ira de Dios. Es que tenemos una imagen de un Dios así como un abuelito, ¿no? Buena onda, el tatita Dios, el flaco Jesús, ¿verdad? Y como que fuera todo, pero no debemos olvidar este atributo de Dios, ¿verdad? Yo tengo una serie que hicimos que se llama Él es Dios, y ahí hablamos de todos los atributos que Dios tiene, y uno de ellos es justamente ¿verdad? Se va a manifestar también ese celo, esa ira
de Dios sobre la humanidad que no quiso recibir su mensaje. Un mensaje lleno de amor, ¿no? Hoy día, cree en mí, dice el Señor, ¿verdad? Y serás salvo. Entonces es un mensaje lleno de amor y de esperanza, pero la humanidad lo está rechazando y llegará un momento en que ya no habrá más oportunidad. Entonces son juicios específicos, ¿no? Hay un tercer y último hay en Apocalipsis 11:14. Y todos estos son juicios muy específicos, son sobrenaturales, incluso hay un componente espiritual demoníaco bastante importante, ¿no? A pesar de su intensidad, a pesar de todo lo que hay ahí, fíjense que hay algo interesante que la Biblia también lo revela. No logran todos estos juicios, todos estos procesos que les acabo de mencionar, no logran que la humanidad en general se arrepienta. Ahí en Apocalipsis 9, en el 20-21, nos habla justamente de que a pesar de todo, incluso cuando estén frente al trono del Dios Todopoderoso en el juicio final, no se van a arrepentir de sus hechicerías, dice algunas versiones, de su maldad. Entonces ya dijimos sellos, dijimos, ¿qué más? Trompeta, sello, trompeta, ¿y qué más? Copas. Ahora estos son los juicios finales, ¿verdad? Los más severos y más completos. Son la culminación de la ira de Dios derramada, ¿verdad? Sin mezcla, ahora es pura ira de Dios sobre la humanidad. La Biblia dice en un pasaje que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. No podemos jugar con Dios, hermanos. Hay gente que se burla de Dios, ¿verdad? Hay gente que se burla aquí y les resulta, ¿verdad? Pero horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces comienzan estos juicios finales, ¿no? Estas copas, en donde la ira pura de Dios caerá sobre toda la humanidad. No habrá oración ni clamor que pueda detener la ira de Dios sobre la humanidad. Y estas copas de ira ya no afectan la tercera parte, sino que afectan la totalidad de todo. 7 ángeles reciben las copas que están llenas de ira de Dios y las derraman sobre la tierra. Es una orden divina. Están contenidas ahí, ¿no? ¿Cuáles son el contenido de estas 7 copas que la Biblia lo menciona? Úlceras malignas, primera copa, úlceras malignas sobre las personas. ¿Sabes lo que es una úlcera, no? No es como que un sarpullido, ¿no? Son heridas. Con todas las demás cosas, ¿verdad? Van a suceder eso, ¿no? La segunda copa nos habla de que el mar se convierte en sangre, muriendo ya no una tercera parte, sino que toda la vida marina. Toda. La tercera copa nos habla de que ríos y fuentes de agua dulce se convierten también en sangre, hablando de que ya no son bebestibles. Imagínate. 4. Los hombres, la humanidad que quede para ese entonces, recuerden que ya vino un exterminio, ¿no? Pero las personas que queden para ese momento van a ser quemadas por un calor intenso del sol. ¿Usted quiere quedarse en la tribulación? Y pasarla así como, no, sí, yo voy a hacer un container y ahí voy a pasarla. Hoy día estamos a tiempo. Hoy día la gracia de Dios está disponible para que te arrepientas. Quinta copa. Todo está en tiniebla espiritual, ¿verdad? La bestia, el anticristo, Satanás, el falso profeta han logrado lo que han querido, ¿verdad? Y hay gran dolor en la humanidad. A esa altura ya se sacaron la máscara, se han mostrado quiénes son, ¿no? La copa número 6 nos habla de que el río Éufrates se seca en aquel momento, ¿no? Y al secarse se prepara para la gran batalla que se realizará en ese lugar.
conocida como Armagedón. ¿Me han escuchado eso, no? Eso no es una película. 7. Séptima copa de la ira. Un terremoto nunca antes visto, la Biblia lo describe. Los sismólogos hoy día dicen que debemos prepararnos, ¿verdad? ¿Ha escuchado eso, no? Chile tiene muchas amenazas. Pero no estamos hablando de los terremotos que nosotros hemos vivido, sino que dicen los sismólogos que hay tanta energía acumulada que podría existir un megaterremoto. Incluso hay documentales, ¿verdad?, que hablan acerca de esto, porque de alguna manera la naturaleza se sujeta al juicio de Dios y se prepara para aquello, ¿verdad? No piense que todo es como mágico, ¿verdad? De alguna forma esto nos hace observar. Entonces, terremotos gigantescos, ahora los granizos son enormes, hay una destrucción final de lo que se conoce como Babilonia, que va a ser este sistema mundial que va a ser contrario a Dios. Entonces son juicios ahora totales, de alguna manera son como muy paralelos a las plagas de Egipto, pero ahora ya no es a nivel de Egipto, sino que es mundial. En resumen, los sellos son el principio, las trompetas son la intensificación y las copas son la consumación de los juicios de Dios antes del regreso de Cristo. Cuando Jesús venga en su segunda venida, porque lo que nosotros esperamos es el arrebatamiento, ¿verdad? El Señor en las nubes, ¿no? La segunda venida es cuando Él ponga sus pies ahí en el Monte de los Olivos. Tal cual como Él se fue, dijeron los seres angélicos, así vendrá. Eso va a ser la segunda venida y viene a buscar ahora a los judíos que le hayan reconocido como Señor y Salvador. Pero todo lo que suceda en esta tierra, no hay palabras para poder describirlo. No hay palabras. El pánico, el pavor en las personas va a ser algo de todos los días. Es tremendo. Vamos a avanzar entonces en esta enseñanza de hoy. Hago esta acotación para que sepamos que lo que estamos hablando, los sellos son solamente un fundamento. ¿Ok? Bien, y esto se desarrolla solamente, los sellos están en los primeros 3 años y medio. Todo lo que vamos a continuar ahora, primer periodo. Habíamos visto el primer sello y el segundo sello, ¿se recuerdan? Ok. En el segundo sello nos habla que hay un atentado de muerte hacia el anticristo. ¿Quién es el anticristo? Es un personaje político que va a poder gobernar toda la humanidad, toda la tierra, ¿verdad? Hoy día hay varios que se quieren candidatear, pero recuerden que el anticristo, según el texto bíblico, es prácticamente desconocido y lo levantan las potencias mundiales, lo proclaman y aparece ahí para gobernar. Entonces, el segundo sello nos habla de una guerra que se va a desatar durante este primer periodo. Y acá nuevamente Dios va a mostrar su gloria ayudando a los judíos a que puedan escapar de esta invasión. Probablemente, según las profecías, una invasión ruso-árabe. ¿Okay? Recuerde que las potencias son... Estados Unidos no es una potencia a nivel bíblico. ¿Okay? No se distraigan eso, ¿verdad? Da lo mismo lo que digan allá, ¿verdad? ¿Qué se puede esperar? Pero distinto es, ¿verdad?, Rusia, distinto es los árabes, ¿verdad? Eso lo habla la profecía. Entonces, el anticristo, una vez que se es proclamado, ¿verdad?, trae su plan, va a sufrir un grave atentado terrorista que le va a provocar, ¿qué cosa? La muerte. Recuerde usted que el anticristo debe imitar a Jesús. Satanás es un imitador de Jesús. Por ejemplo, Satanás tiene una Trinidad. Así como Jesús tiene Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Cuál sería la Trinidad satánica? Satanás, el anticristo y
el falso profeta, ¿verdad? Ahí tienen sus confabulación. Entonces, el anticristo va a sufrir, que es el líder político, un grave atentado terrorista que le va a provocar la muerte. Israel y la humanidad de aquel tiempo se van a ver sumidos en una impotencia impresionante al ver que su líder mundial ha sido asesinado. Recuerde que para los judíos el anticristo va a ser su Mesías. Entonces, imagínate, al fin un hombre que puede traer paz, consolación, estabilidad, representarlos a nivel mundial y protegerlos, ha sido asesinado públicamente. Probablemente por alguna alianza ruso-árabe, probablemente según las profecías bíblicas. Entonces, existen algunas teorías de cómo puede ser que, así como el anticristo ha muerto imitando al Mesías, ¿qué es lo que debe hacer ahora? Resucitar. Entonces hay muchas teorías acerca de cómo va a ser finalmente esta resurrección del anticristo, ¿verdad? Una teoría es que sea resucitado a través del falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? Es un líder religioso demoníaco, ¿verdad? Que va a tener poder sobrenatural que se lo da Satanás para poder hacer milagros, prodigios. ¿Sabía usted eso, no? Hoy día, ¿usted sabe que la hechicería tiene poder o no? Claro, hacen sanidades. Por ejemplo, los monjes, ¿cómo se llaman? Brasileños. ¿Sí? ¿Lo ha visto, no? Ni se le ocurra, ¿verdad? Que después le tengo que estar haciéndole un machetún. Hoy día es muy común esto. Es muy común. Mi mamá, en su ignorancia, ¿verdad? Cuando era joven, niña en realidad, tuvo un problema muy grave en su columna que la dejó sin caminar. Entonces, sus papás, que no eran cristianos, luego ya se convirtieron, visitaron a un brujo, ¿verdad? Según cuenta mi mamá, y le dijeron que se tenía que vestir de blanco, con una sábana blanca, dejar un vaso con agua, ¿verdad? Ahí. Y mi mamá estaba muerta de miedo porque, imagínense, 13, 14 años. Y bueno, ahí la pusieron, ¿no? Quédate ahí, ¿verdad? Y como no podía caminar, no podía pararse tampoco. Entonces ahí quedó. Y dice mi mamá que estaba muerta de miedo porque a la medianoche sintió como ese espíritu, esa presencia venía hacia ella y le hacía cosas, ¿verdad? Y para ella fue un trauma tremendo. Y entiendo que se recuperó, pero no por el poder de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿por qué le cuento esto? No para que usted vaya, pero es porque existe hoy día el mundo del mal, ¿verdad? No tenemos que nosotros ignorar aquello y tampoco debemos evocarnos ahora, transformarnos en cazafantasmas y estar buscando todos los temas místicos dentro de la iglesia, pero hay un mundo espiritual que no podemos ignorar. Entonces, la Biblia nos dice que el falso profeta, el anticristo va a ser resucitado, probablemente a través de la acción de algún poder demoníaco, probablemente del falso profeta, ¿verdad? Este líder religioso mundial. Otra teoría dice que podría ser clonado, ¿verdad? Puede existir algún tipo de ciencia, pero a mí me va más por el otro lado. Existen hoy día muchas religiones de África, ¿verdad?, que hacen estas cosas de resucitar muertos a través de espíritus, ¿verdad? Y son cadáveres así que apenas ya, pero se mueven a través de la manifestación demoníaca. ¿Ok? Entonces, no se meta en eso ni investigue, pero es algo que hoy día existe. Entonces, punto 1, la bestia o el anticristo sufre un atentado de muerte. La Biblia lo dice. Interesante porque todo esto se va a ir cumpliendo. Daniel capítulo 7, versículo 11 dice: yo entonces, dice Daniel, miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. ¿Sí? ¿Quién era el cuerno pequeño acá? ¿Se acuerdan o no? El anticristo, ¿no? Se le llama así. Entonces yo miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado
y entregado para ser quemado en el fuego. Apocalipsis capítulo 13, versículo 3 dice: y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Quién es la bestia? ¿Él? ¿Quién? El anticristo, ¿verdad? ¿Y cómo se le llama en Apocalipsis a Satanás? El dragón, ¿verdad? Ok, los jovencitos no se asusten, ¿verdad? Son nombres que tienen ahí en el Apocalipsis estos personajes. Ok, entonces la muerte del anticristo será tan real que incluso van a enterrar su cadáver. Y yo no se los voy a leer ahora porque es muy largo, pero pueden buscar Ezequiel capítulo 28 del versículo 6 al 10. Ezequiel 28 del 6 al 10, ahí nos habla acerca de esto. También en Isaías capítulo 14 del versículo 9 al 20. Se nos habla de lo que se hará con el cuerpo de este personaje. Punto 3. Al parecer, la herida de muerte será producida probablemente por algún tipo de proyectil y sobre su cabeza, ¿verdad? Según el contexto bíblico y la profecía, dice que el rey del norte, o Rusia, es quien logra matar al anticristo en esta desenfrenada invasión. Y el anticristo estará temporalmente muerto. Apocalipsis 13, versículo 3. Vi una de sus cabezas, lo leíamos, ¿no? Como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. El 14, Apocalipsis 13, 14 dice: y engañaba a los moradores de la tierra con las señales que se le había permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada, y vivió. O sea, está hablando de que es asesinado y, bueno, acá la palabra vivió, en realidad hay un problema de traducción, es revivió. Creo que, a ver, tengo la palabra de Dios para todo, no sé si tienen esa versión, pero el capítulo 13, 14 dice así: la segunda bestia ordenó a la gente que hiciera una imagen en honor a la primera, que había sido herida con una espada y había regresado a la vida. Lo traduce de esa manera, palabra de Dios para todos. ¿Tenemos esa versión? Ah, no, ok. Bueno, 4. El anticristo va a imitar la resurrección de Jesús. Siempre. Siempre Satanás es un imitador. Siempre. Ese es su anhelo, ser como Jesús. Ya Ezequiel lo decía, ¿no? Él quería estar en el trono de Dios y ser como Dios. Incluso en el tiempo de la tribulación, de esta semana número 70, el anticristo se sienta en el trono de Dios, ¿verdad? En el templo que se va a reconstruir, y se va a proclamar Dios. Entonces, punto 4, el anticristo va a imitar la resurrección de Jesús. Este va a ser uno de los engaños más grandes de Satanás, porque el anticristo y el falso profeta van a imitar esta resurrección del Señor, y es necesario que todo esto ocurra, pues algunos judíos saben que el Mesías debería morir, de acuerdo a las profecías del Antiguo Testamento. Vamos a leer Daniel capítulo 9, 26. Esta es la profecía de las semanas, ¿no? Y después de la semana, de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿Acá de quién está hablando? No es del anticristo, está hablando de Jesús. Semana 62, ¿verdad? Daniel capítulo 9, 26. Y dice: y después de la semana, de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Ahí está profetizando lo que fue ya la muerte de Jesús. Entonces, como los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías, ellos van a decir, cuando el anticristo muera, van a decir: ah, aquí se cumple, ¿verdad? Y lo van a llorar. Ok. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será
con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Ok? Eso es otro tema. 5. Un espíritu, un demonio, se introducirá en el cuerpo del anticristo. Entonces, cuando todo esto ocurra, en un periodo de 3 años y medio, el diablo será echado del cielo, o sea, ya no puede volver. Hoy día el diablo puede ir, subir, acusarnos, ¿verdad? Pero llega un momento en que le dicen, abajo, ¿verdad? Ya no tiene llaves, baje. Y va a suceder acá, ¿no? Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, y dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ángeles acá se refiere a demonios, ¿verdad? Esta es la segunda vez, porque ya una vez fue expulsado, cuando se rebela contra Dios. Apocalipsis capítulo 12 también, versículo 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, es decir, que el cuerpo del anticristo va a ser ahora un simple títere en manos de este hombre. Un cristiano no puede ser posesionado por espíritu. ¿Sabían eso ustedes, no? Un cristiano no puede, o sea, si a alguien por aquí un día se le manifiesta algo, es porque no era, ¿qué no era? Cristiano. Y se le saca el espíritu, ¿para qué? Para que reciba a Cristo, ¿verdad? Eso nosotros lo creemos, es una práctica, pero que se hace en privado y no giramos en torno a aquello, ¿ok? Entonces, existen, a la luz de la palabra, posesiones. ¿Se recuerdan que los apóstoles liberaron a una mujer que tenía un espíritu de adivinación, ¿verdad? Y decía, estos son siervos del Dios Altísimo por los apóstoles, ¿verdad? Mira, qué tremendo, ¿no? Los espíritus hablando y testificando. Pero era un espíritu de adivinación, ¿verdad? Por lo tanto, toda persona que tenga facultades mentales para poder hacer cualquier cosa, ¿no? Esa persona, aunque tenga una crucecita ahí, ¿verdad? Aunque tenga la Biblia abierta y todo lo que quiera, y el Santo Rosario de no sé dónde, no importa. Eso no proviene ¿de quién? De Dios. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos, ¿verdad? A nosotros nos ha tocado ver cada cosa, ¿verdad? Cuando nos toca ministrar a las personas, ¿verdad? Y como el Espíritu Santo nos permite discernir, podemos también ver cosas, ¿verdad?, que están ocultas, ¿verdad? Y la persona necesita arrepentirse de sus pecados, entregar su corazón al Señor y ser libre de toda esa opresión. No les voy a contar historias para que no extenderme. Entonces, lo que va a suceder es que el espíritu del mismo Satanás va a estar ahora en la vida del anticristo, porque ustedes pensarán que el anticristo se levanta cada día diciendo al espejo, hola anticristo, ¿cómo estás? No, es un hombre, ¿verdad?, común y corriente, que no sabe que es el anticristo, pero tiene en sí el espíritu anticristo. ¿Será así o no? Claro, sí, es muy lógico, ¿verdad? La gente a veces se pasa un rollo como que el anticristo está ahí en una cosa con vidrio guardado así. No, ¿verdad? Es un personaje político que va a recibir la gracia de Satanás para tener la inteligencia, el poder, la autoridad, la sabiduría para poder gobernar, ¿verdad? Pero llega un momento en que tiene que morir y tiene que ser posesionado para todo lo que viene después, ¿ok? Entonces Apocalipsis 13, 14 dice, y engañaba a los moradores de la tierra con las señales que se le había permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene una herida de espada y vivió. Este era el anticristo, ¿no? 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no le adorasen. O sea, esto ya habla de una manifestación
espiritual, satánica, ¿verdad? Tremenda. Tercer sello. La peor hambruna de la historia se desata con este tercer sello. Recuerde algo, ¿ah? El sello solamente es un contexto para que se den las trompetas y las copas. Bueno, este es un vaso. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. Entonces Juan está mirando esto, ¿no? Y dice, vi cuando el Cordero, Jesús, abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Con voz de trueno, yo no la puedo imitar, ¿verdad? Ven y mira. Y miré, dice Juan, y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Y cuando abrió el segundo sello, oí un segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, que es el que estudiamos. Y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, eso es guerra, ¿no? Y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo de color negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. ¿De qué nos habla esto? 2 libras de trigo por un denario. Ahí usted tendría que buscar la equivalencia, ¿no? De monedas y peso. Haga esa tarea, ¿verdad? Pero aquí no está hablando de que hay una inflación, ¿verdad? Para poder adquirir el alimento. O sea, vas a tener que pagar mucho, no, ustedes no, ¿verdad? Se va a tener que pagar mucho dinero para poder, o sea, si usted encuentra que el pan o las paltas, o qué está caro hoy día, los limones, hoy día compré limones re caros. Si usted encuentra que todo eso está caro, en aquel tiempo va a ser inalcanzable, una superinflación, ¿verdad? Pero acá dice no dañes el vino, ¿verdad? Entonces este tercer sello lo que trae es una hambruna a la tierra, se desata primero por esta incapacidad de poder adquirir alimentos. ¿Le pasa a usted hoy día que vamos al supermercado y compramos así un poquitito en un rinconcito de 60,000 pesos, ¿verdad? Y usted dice, ¿qué? ¿Verdad? ¿Le ha pasado eso, no? Hoy día necesitas, para llenar un carro, ya tienes que tener mucho dinero, ¿verdad? Qué tremendo. Yo me recuerdo cuando pequeño, mi papá gastaban 20,000 pesos y traíamos hasta otro carro más, ¿verdad? Pero hoy día es todo caro. En el tiempo de este tercer sello será terrible. Busquen el significado de esto que yo les leí acá, del trigo y la cebada. Acá dice, pero no dañes el aceite del vino. Y existen algunas discusiones sobre este término, mientras que algunos consideran que el vino y el aceite son alimentos básicos en el Oriente. Acá no, ¿verdad? Bueno, para algunos puede ser. Pero en el Oriente el contexto que el aceite y el vino es un componente básico, ¿verdad?, de la alimentación, por esa cultura. Entonces, de alguna forma, algunos dicen que puede ser que Dios va a dejar el sustento del alimento más básico, ¿verdad? Hay otras interpretaciones, pero no nos vamos a meter en aquello. Lo importante de saber de acá de este sello es que la hambruna comienza, ¿verdad? O sea, toda esta estabilidad que va a traer el anticristo, porque va a traer bienestar, van a ser algunos años muy prósperos, van a verse muy contrastados ahora con lo que viene para la humanidad. Recuerde que todo es un engaño. Lo que habla el tercer sello es algo que ya había experimentado incluso el pueblo de Israel. Ustedes lean en casa, no lo puedo leer hoy día yo, Segunda de Reyes, capítulo 6, 24. En adelante, ahí léalo en su casa. En el tiempo del tercer sello, la hambruna va a llevar nuevamente a la humanidad, ¿sabe qué cosa?
al canibalismo. Eso dice la Biblia. Ustedes dicen, no, pero ¿cómo, verdad? Vamos a leerlo. Y esto va a ser muy desgarrador, ¿no? Ezequiel capítulo 5, versículo 9. Ezequiel 5, 9. Y algunos piensan que escondidos en un container van a poder pasar la tribulación. Ezequiel 5, 9. Y haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante, a causa de todas tus abominaciones. Recuerde que el trato es con los judíos en el tiempo de la tribulación. Y Ezequiel le está hablando a los judíos. Versículo 10. Por eso los padres comerán a los hijos. Piensa en tu hijo. ¿Te lo imaginaste ahí como un platillo de supervivencia? Claro, hoy día nos reímos, pero para llegar a esto, ¿ustedes vieron esa película ¿cómo se llama? De este avión uruguayo que cayó acá en los Andes. No sé si vieron, bueno, yo vi una parte y una entrevista, creo, y ellos dijeron que ya era tanta el hambre que tenían que tuvieron que hacer lo que jamás pensaron que podían hacer. ¿Y sabe lo que fue? Comerse como había nieve, los cadáveres se preservaban y comenzaron a comer la carne de ¿verdad? Y ahí está. Eso debe ser muy extremo, ¿no? Entonces dice el versículo 10, por eso los padres comerán a los hijos. Así que cuidado, hijo, ¿eh? En medio de ti, y los hijos comerán a sus padres, y haré en ti juicios, y esparciré a todos los vestidos, todo lo que quedare de ti. Vamos a leer Jeremías, eso lo decía Ezequiel, ¿no? Vamos a leer Jeremías 19:9. Dice, y haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá carne de su amigo, en el asedio y en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. Tremendo, ¿no? Una de las formas en que se sitiaban y se lograban conquistar en la antigüedad las ciudades, ¿saben cuál era? ¿Se recuerdan que las ciudades estaban rodeadas por murallas? Entonces, para no hacer batalla, lo que hacían era, se quedaban alrededor hasta que ya no se les acabara todo lo que tenían dentro y ya luego tenían que salir, sí o sí. Y ahí era cuando los conquistaban. Pero acá va a ser por hambre, ya no hay murallas, la gente va a estar desesperada. Ya vimos lo que dijo Ezequiel, vimos lo que dijo Jeremías, veamos lo que dice Isaías, capítulo 9, versículo 20. Cada uno hurtará a la mano derecha y tendrá hambre, y comerá a la izquierda, y no se saciará. Cada cual comerá la carne de su brazo, dice Isaías. Ahora, hay interpretaciones acerca de esto, pero fíjate cómo lo está mostrando. 3 profetas del Antiguo Testamento sobre el juicio de Dios sobre Israel. Dicen que en el año 70, cuando vino la destrucción a través del general Tito, que era romano, dicen que también hubo canibalismo en las personas por lo que sucedió. Entonces la hambruna no será solo en Israel, que se va a quedar solo de sus enemigos, sino que estará en todo el planeta tal como Jesús lo anunció, en todo el planeta. Vámonos con Jesús a Mateo capítulo 24, versículo 7. Contexto, tiempos finales. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Qué habrá? Pestes y hambre. ¿Ha tenido hambre usted o no? Yo creo que sí, ¿verdad? Ahora no me comí un pan que me dieron, ahora tengo hambre. Pero no es esa hambre, hermanos. No es esa hambre, ¿verdad?
Literalmente la gente va a tener hambre de lo que sea. La crisis se va a incrementar a tal grado que la gente tendrá que cambiar su casa o su automóvil para poder comer un poco de pan. Imagínate. ¿Quieres este pan duro? Dame tu auto. Dame tu casa. Ah. Lamentaciones, capítulo 1, versículo 11. ¿Quién escribe Lamentaciones? Ya, investíguelo ya. Pero fue pregunta de prueba, creo, ¿no? Parece que lo pregunté en la prueba, ¿no? Ok. Lamentaciones 1:1 dice, todo su pueblo buscó su pan suspirando. Dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. O sea, no piensen que era un banquete. En Chile decimos para, ¿cómo dice? Algo de la tripa, era para engañar la tripa. Sería como un chilenismo, eso sería un hebraísmo, ¿no? Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. Qué tremendo, ¿no? La gente que viva este periodo va a preferir ir a la guerra que morir, y morir en la guerra, que morir producto del hambre. Hay formas de morir muy trágicas, ¿no? Pero morirte de hambre, eso que siempre decimos, me estoy muriendo de hambre, es tremendo. Lamentaciones, capítulo 4, versículo 9. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por hambre. Porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Por eso se llama el libro Lamentaciones, los peores juicios sobre el pueblo de Israel. Qué terrible, ¿no? Dice que las mujeres piadosas van a hacer aquello. Entonces, el anticristo, una vez que es resucitado, lo primero que hace es provocar más desestabilización económica mundial. Recuerden que él necesita dominar. Y esto va a servir como un preámbulo para instaurar su sistema económico. Recuerden que estamos viendo los sellos, ¿no? Y los sellos son solamente el fundamento para, ¿qué cosa? Las trompetas y las copas. Wow. Mejor nos vamos con el Señor, ¿no? Yo creo que sí. ¿Para qué va a probar si usted puede ser superhéroe y pasar la tribulación, hermano? Por eso es importante tomar en cuenta esto, hermano. De alguna manera el Señor va a proteger a algunos judíos, ¿verdad? Para que puedan testificar, se les va a revelar. Pero imagínate a toda la gente que quede, que no es ni judía, que no tiene idea de nada, que rechazó, que se burló del Señor. Ya el trato ahí es con los judíos y la van a pasar muy mal. Pero imagínense la gente. Al principio les va a ir bien, van a comer, van a estar bien, van a hacer una ampliación en su casa, todo bien, porque el anticristo les va a ofrecer estabilidad. Por eso la Biblia dice, maldito el hombre que confía. No pongas tu confianza en el hombre, pon tu confianza en el Señor, ¿verdad? Lo que viene es tremendo. Entonces, en ese momento, el dinero va a perder completamente su valor en todo el mundo. ¿Sabían ustedes que las monedas son muy frágiles, no? Hoy día el dólar podría ser un poco más estable, pero en el euro. El dólar hoy día, si usted tiene dólares, hoy día creo que está el peor momento, ¿no? Ha bajado, ¿no? Bueno, no he revisado mis $2 que tengo ahí invertidos. Pero el dinero va a perder completamente su valor.
completamente. O sea, un día vas a meterte ahí y tu plata no va a valer nada. Nada. Usted ha visto lo que pasó ahí en Venezuela, ¿no? ¿Qué hacía la gente con el dinero y los billetes? Artesanía, ¿verdad? Lo usaban como materias primas y hacían cositas ahí. No tenía ni un valor. Imagínate, lleno de billetes, pero no tenía ni un valor. Ezequiel capítulo 7, versículo 19. Dice, arrojarán su plata, su dinero, ¿no?, en las calles, y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos del día del furor de Jehová. No saciarán su alma, ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. El dinero va a perder todo valor. Sofonías, capítulo 1, versículo 18. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Es el día que se espera. Pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo del Señor. Porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Entonces el patrimonio económico, tanto monedas, billetes, lingotes de oro, va a ser reemplazado de un día para otro, en el gobierno del anticristo. El dinero ya no nos va a servir. Hoy día ya el dinero casi no nos sirve, ¿o sí? O sea, me refiero que el dinero en efectivo, la gente incluso hasta se molesta si tú le pagas con... ¿ha intentado pagar el combustible con dinero en efectivo? ¿Qué te dice el de la bencinera? Ya, espéreme un poquito, tengo que ir a ver qué hago con esto, ¿verdad? ¿Cómo se recibe el dinero? Porque ya hoy día todo es electrónico, se está preparando, ¿no? Pero el patrimonio económico, tanto moneda como billete, va a ser reemplazado un día por otro sistema o tecnología mundial para poder hacer compras, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 13, versículo 16. Apocalipsis 13, 16 al 18. Dice que el anticristo hacía que a todos, no te saca, a todos los que estaban en ese momento, pequeños y grandes, a todos, ricos y también a los pobres, libres y esclavos, a todos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Dice, aquí hay sabiduría, dice en el griego hay sofía, ¿verdad?, que significa sabiduría, inteligencia. O sea, lo que está diciendo es, lo que viene ahora, analícelo y piénselo, ¿verdad? Porque acá hay algo. Dice, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Ahí hay un tema muy profundo que podríamos desarrollarlo, no hoy día. Pero la Biblia nos da todo el panorama para el desarrollo de este desenlace final para la humanidad. Hoy día ya los supermercados se preparan para que tú compres, eches todo y sales del supermercado, y si tienes asociada tu tarjeta, tu cuenta bancaria, ni siquiera pasaste por la caja, no hiciste fila, no mostraste nada, directo a tu auto. Todo eso hoy día automatizado, ¿verdad? Los pagos, ya ni siquiera tú te preocupas de pagar porque todo es automático, ¿verdad? Entonces, todo el mundo se está preparando para este sistema, ¿verdad? En donde el dinero tiene que de alguna forma ser electrónico, y eso va a permitir que pierda su valor rápidamente a nivel mundial. La Biblia nos habla de este sistema económico. Entonces, ¿qué te parece lo que la Biblia nos muestra como escenario final para la humanidad? Lo que viene no es fácil. Por eso es importante que tú le cuentes a las personas que conoces, ¿verdad?, lo que has visto y oído. Cuéntales que Jesucristo es el Señor. Ahora, tú no eres el Espíritu Santo, ¿no? Tú tienes que contarle
lo que has visto y oído, lo que sabes. Y luego dejas que esa palabra sea el Espíritu Santo el que obre en esa persona y el Señor le convencerá de pecado. Tu trabajo es ir por todo el mundo y predicar, contar, anunciar en amor la palabra del Señor, ¿verdad? Y debemos descansar, porque tenemos familia, ¿no?, que no conoce del Señor. Entonces tú compárteles, testifícales con tu vida, con tu testimonio de que Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Y puedes invitarlo a la iglesia y todo lo que quieras, pero deja que sea el Espíritu Santo quien les ministre, ¿verdad? Entonces cuando tú ores por ello, tú les puedes decir cosas, pero el Señor puede hablar a su corazón en cualquier lugar. ¿Verdad, Felipe? Ahí está el Felipe. Que ya nos aburrimos de hablarle del Señor, ¿verdad? Y dijimos ya, no le hablamos más, está muy duro esto, ¿verdad? Y fue el Señor el que le habló un día y mientras hacía el sushi, ¿verdad? Se cayó, salió de ahí del lugar donde estaba y se arrodilló por ahí donde alcanzó, ¿verdad? Y era el Señor, el Espíritu Santo, que lo estaba convenciendo de sus pecados. Y lo sigue convenciendo de pecados, ¿verdad, Felipe? Pero es el Señor, es el Señor. Así que descansa en el Señor, ¿verdad? Confía en que Dios puede hacer una obra porque Él tiene todo el poder. Vamos a dejarlo hasta acá, ¿les parece? Porque tengo varios sellos más. Pero, ¿qué debemos aprender de esto? Ser temerosos del Señor. No te pases rollo, ¿verdad?, con el Señor en el sentido de ser confianzudo, ¿verdad? Lo estamos estudiando, que está en su trono, ¿no? Que tiene seres angelicales que le adoran. Entonces, sírvele como un Dios todopoderoso, ¿verdad? No lo mires de una manera, no rebajes a Dios a tu altura. Hónrale, sírvele con temor, con reverencia, con compromiso en tu vida. Y el Señor estará contigo. Y Él te va a ayudar en todo lo que tú necesitas en esta vida. Él ha trazado lo que hemos estudiado hoy día, no es para ti. Nosotros tenemos un futuro lleno de esperanza, ¿verdad? Como dice las alabanzas. Y vamos a estar 7 años ahí arriba gozándonos con el Señor para descender a esta tierra y estar 1000 años en el milenio que Dios ha preparado, donde todos estaremos jovencitos, sin enfermedades, la tierra será restaurada, los animales también, sacará Dios el juicio sobre toda la creación y vamos a poder disfrutar lo que Dios realmente tenía preparado por nosotros durante 1000 años. Y el Señor reinará con poder y autoridad. Jesús estará en medio nuestro, ¿verdad? Tendremos cuerpos glorificados, mentes glorificadas, estaremos con las personas que amamos 1000 años en la tierra y después de eso la Biblia lo resume en cielo nuevo y tierra nueva. Nos vamos con el Señor a otros lugares. Eso es lo que Dios tiene para ti. Lo demás lo contamos porque es necesario reflexionar, ¿verdad? Y si hoy día no tienes a Cristo en tu corazón, ríndete delante de Él, entrégale tu corazón y disfruta lo que Dios tiene preparado para ti. Vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y vamos a orar. Señor, gracias, Padre, porque a través de estas palabras que son tuyas, de tu palabra, podemos imaginarnos, podemos comprender un poquitito más de quién eres tú. Tú eres el Dios todopoderoso que está sentado en su trono, en donde millares de ángeles te adoran por la eternidad y proclaman tu santidad, tu grandeza. Padre, tú has querido revelarte en nuestros corazones y has querido vivir en nuestras vidas, en nuestro cuerpo, Señor. Somos hoy día tu templo. Gracias, Padre, porque al ser inmerecedores de tu visitación en nuestras vidas, tú has querido, Señor. Voluntariamente moriste por mí en la cruz. Perdonaste mis pecados, Señor. Quitaste el acta, el decreto, la sentencia que había en contra de nosotros. Y a través de tu muerte en la cruz nos has reconciliado con el Padre. Señor, a través de esta enseñanza hoy día reflexionamos de quién eres tú, Señor, quién somos nosotros y todo lo que tú has hecho por nosotros. Padre, te adoramos, Padre, exaltamos tu nombre
y nos alegramos, Señor, nos llenamos de gozo, el gozo de la salvación, de saber que hoy día estamos seguros en el hueco de tu mano. A pesar de los problemas, a pesar de las situaciones, Señor, hoy día tenemos paz en el corazón porque hemos sido reconciliados contigo. Padre, esta enseñanza de hoy, con los juicios que vendrán, son un llamado a nuestra vida, Señor, para cumplir esta gran comisión de predicarle a otros tu palabra, Señor, tu buena noticia. Padre, bendice a los que estamos en este lugar, anímanos, Señor. Si estamos pasando malos momentos en nuestra vida, Señor, que podamos poner nuestra mirada en lo eterno que tú tienes preparado para nosotros. Dale fuerzas al que no tiene, dale ánimo, Señor, a aquel que está hoy día en sus emociones, tal vez destruido. Padre, ayúdanos, que tu presencia, tu palabra y tus promesas llenen nuestros corazones. Y si alguien aquí no te conoce, Señor, hoy, y no te tiene en su corazón, o nos estás escuchando a través de esta transmisión, Padre, presentamos la vida de aquella persona que hoy quiere entregarse a ti. Padre, que a través de tu sacrificio en la cruz pueda recibir perdón, que puedan confesar sus pecados y puedan ser reconciliados contigo, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo se revele a sus corazones. Háblales, Señor, en el nombre de Jesús, que puedan recibir este hermoso regalo de la salvación por medio de ti. Gracias, Señor, porque es por medio de la fe y no por nuestras obras, porque no podríamos hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús nos vamos agradecidos por quién eres tú, Señor, y gracias, Padre, por conocer un poco más de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén.